Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestras lecciones de aprendizaje y el día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 5, problemas sobre segmentos, ángulos y triángulos. Vamos a recordar en primer lugar algunos teoremas importantes que nos van a permitir el día de hoy solucionar los problemas. El primer teorema es de los ángulos formados entre rectas paralelas. Si tenemos dos rectas paralelas y dentro de las cuales se han formado ángulos, ¿qué se va a cumplir acá? Que la suma de los ángulos cuya abertura están hacia la izquierda, x más y, van a ser iguales a los ángulos cuya abertura está hacia la derecha, en este caso alfa más beta más phi. Teoremas del triángulo. Aquí tenemos, recordemos también, que la suma de ángulos internos de todo triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Que la suma de ángulos externos de todo triángulo siempre va a ser igual a 360 grados. Y que la medida de un ángulo externo siempre va a ser igual a la suma de los otros internos no adyacentes a él, o sea, en este caso a alfa más beta. Y el teorema de la existencia, que me dice que cualquiera de sus lados siempre va a ser menor que la suma de los otros dos y a la vez mayor que la diferencia de los mismos. Vamos aquí a empezar con los problemas con segmentos. Dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Si AC es la media aritmética de AB y AD, calcular BC y CD. Entonces el primer paso que tenemos que hacer acá es graficar. Hay que graficar siempre los problemas de geometría. Y cuando hablamos de media aritmética nos referimos a una especie de promedio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la media aritmética de 10 y 14? Tendría que sumar 10 más 14 y dividir entre 2. En este caso sería 12. La media aritmética de 10 y 14 sería 12. De igual manera vamos a plantear aquí. Primero graficamos, ubicamos nuestros datos, aquí no tenemos ningún dato, pero para facilitar un poco la explicación del ejercicio, hemos colocado que este segmento mide X, el segmento BC mide Y, el segmento CD mide Z. Y hemos planteado nuestro problema partiendo de este dato. Me dice que AC es la media aritmética de AB y AD. Significa que AC va a ser igual a AB más AD dividido entre 2. Muy bien, reemplazamos aquí. AC lo tenemos aquí como X más Y igual a AB, que es X, más AD, que es todo. X más Y más Z dividido entre 2. Este 2 que está dividiendo acá, lo pasamos a multiplicar, me quedaría 2X más 2Y, igual, aquí tengo 2X más Y más Z. En este caso podemos cancelar aquí los 2X, dado que están con el mismo signo, miembros diferentes, cancelamos los dos. El Y lo traemos aquí y me quedaría que Y es igual a Z. Por lo tanto, demostramos que Y es igual a Z. Si observamos la pregunta, me pide BC entre CD, o sea, este segmento BC entre CD. Pero como sabemos que son iguales, su división va a ser igual a la unidad. En el problema número 2 tenemos en una recta se ubican los puntos consecutivos P, Q, R y S. Si PQ multiplicado por RS es igual a QR por PS, calcular RS si PQ es igual a 6 y QR es igual a 4. Entonces, el primer paso que hacemos aquí, graficamos. Ubicamos nuestros puntos consecutivos P, Q, R y S. Los datos que tenemos, PQ es igual a 6, QR es igual a 4. Y la pregunta que me hace el problema aquí es calcular RS. RS que le hemos denotado aquí con una X. Reemplazando la ecuación sería PQ, que sería 6, RS, que sería X, va a ser igual a QR sería 4, multiplicado por PS de acá hasta acá, que sería 6 más 4, 10 más X, 10 más X. Aplicamos propiedad distributiva, 4 por 10, 40, 4 por X, 4X. Agrupamos las X en el primer miembro, me quedaría 2X. Finalmente este 2 transponemos a dividir y me quedaría que el X es igual a 20. En este caso el X es el valor de RS. Es la pregunta que me ha hecho el problema.
La suma del complemento más el suplemento de cierto ángulo es igual a 140 grados. Hallar la medida del ángulo mencionado. Si recordamos qué es el complemento, dijimos que el complemento es lo que le falta un ángulo para ser igual a 90 grados y lo representábamos de manera general como 90 grados menos x. El suplemento del ángulo es lo que le falta para ser igual a 180, de manera general 180 menos x. Entonces en este problema me dice que la suma de ambos, tanto del complemento como del suplemento de un ángulo, siendo x el ángulo, es igual a 140 grados. Mi ecuación la resolvemos, menos x me da menos 2x. Estos números lo transponemos aquí a restar y me quedaría menos 130. Los dos transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 65 grados. En el problema número 4 tenemos la suma de la medida de dos ángulos es 50 grados y el complemento del primero es el doble del segundo. Calcular la diferencia de las medidas de dichos ángulos. Pues en este caso vamos a recurrir a nuestro lenguaje algebraico para darle solución a estos problemas. A ver, dice el primer dato, dice la suma de la medida de dos ángulos es 50 grados. Aquí hemos representado los ángulos como x más y igual 50 grados. Después nos dice que el complemento del primero, cx, es igual al doble del segundo. Aplicamos la definición de complemento. El complemento es 90 menos x igual 2y. Y digamos, transponiendo acá, despejando la x, este más 2y lo puedo traer con menos 2y y este menos x me lo puedo llevar hacia el miembro de la derecha con más x. De esa manera me queda que 90 grados menos 2y es igual a x. Y luego lo que he hecho es reemplazar en la ecuación 1. La ecuación 1 la tenemos acá. En lugar de ponerle x, le he puesto su equivalente, 90 menos 2y, más y igual a 50. ¿Para qué he hecho eso? Para calcular el valor de y. En este caso resolvemos aquí, acá me va a quedar menos y, lo pasamos al miembro de la derecha, me quedaría más y. Este 50 viene a restar y me quedaría que el valor de y es igual a 40. Como sé que la suma de los dos es 50, deducimos que el valor de x tiene que ser 10 grados, porque ya tenemos que y vale 40. La pregunta que me hace es calcular la diferencia de las medidas de dichos ángulos. La respuesta sería, la diferencia de los dos sería 30 grados. En el problema número 5, vamos también a repasar y recordar algunos conceptos aquí. Nos dice calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices de un par lineal. A ver, ¿qué recordamos de un par lineal? Un par lineal es un par de ángulos que van a formar un ángulo llano. ¿Ve? En este caso hemos representado este ángulo 2A y 2B. Entonces, si yo trazo las bisectrices de ambos ángulos, se lo va a dividir en dos partes iguales a este ángulo que está aquí. Por lo tanto, me va a quedar A y A. Y acá también si trazo la bisectriz me va a quedar B y B, porque esta es bisectriz de este ángulo mayor. El problema me pide calcular cuánto vale este ángulo X, formado por ambas bisectrices. En este caso, sabemos que es un ángulo llano, sabemos que es un par lineal, por lo tanto la suma va a ser igual a 180 grados. Dividiendo todo entre 2, porque todo observo que tiene mitad, me quedaría que la suma de A más B es igual a 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo es un ángulo recto. El problema número 6 nos dice del gráfico calcular el valor de x. Aquí vamos a aplicar el teorema de los ángulos formados entre rectas paralelas. Tenemos el gráfico donde nos pide calcular el valor de x. Aquí lo hemos construido de nuevo. Como ustedes recordarán, en muchos problemas de geometría nosotros tenemos que desarrollar o hacer gráficas adicionales, trazos adicionales para poder aplicar nuestras propiedades. En este caso he trazado una línea acá, la extendí una recta, una línea roja, y acá también he trazado una línea auxiliar. Y acá también he trazado una línea secante, las dos rectas paralelas. Por lo tanto ya se puede ver mejor un poco el problema. Entonces vamos a aplicar nuestro teorema que tenemos aquí. Dice los ángulos de la izquierda es igual a
los ángulos de la derecha, a la suma de los ángulos de la derecha. Y lo tenemos aquí. Si vemos los ángulos de la izquierda, tenemos 20 más 50 más todo este ángulo que le he notado con una letra Y. Son de la izquierda. Y los ángulos de la derecha serían 40 más 110. Si desarrollamos esta ecuación, me quedaría que el valor de Y va a ser igual a 80 grados. O sea, este ángulo va a ser 80 grados. Todo este ángulo de celeste. Pero como ya sé que este pedacito vale 10, deduzco que este vale 70. Y este ángulo al ser 70 es correspondiente con el ángulo de aquí. Y como este 70 es opuesto con el vértice con X, automáticamente diré que X es igual a 70 grados. En el problema número 7, dice, hallar la suma de los valores impares de X. Me pone un triángulo que mide 3, 6, 7 y me pide calcular el valor de X. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar el teorema de la existencia del triángulo. Nos dice, para que exista un triángulo, este valor de X tiene que ser mayor que la resta de los dos, que la diferencia de los dos, y a la vez menor que la suma de los dos. Por lo tanto, si hacemos las operaciones acá, me queda 13 menos 7 son 6, 13 más 7 son 20, y tendría que sumar los valores impares que están comprendidos entre 6 y 20, sería desde el 7 hasta el 19. Vamos la suma y obtenemos 91 unidades. En el problema número 8 nos dice, si las medidas angulares interiores de un triángulo rectángulo están en progresión aritmética, calcular el menor de ellos. ¿Qué es una progresión aritmética? Como que recordamos, una progresión aritmética es una sucesión de números que se van a ir incrementando de acuerdo a una razón. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, 3, 7, 11, 15. La razón en este caso es 4, porque va incrementándose de 4 en 4. Y tenemos el punto de partida. Sin embargo, en este problema no tenemos la partida. Por lo tanto, hemos empezado en X. Lógicamente, el mayor va a ser el ángulo recto. Sé que este vale 90 grados. Entonces, el primero es X, el otro va a ser X más una razón. Y el otro va a ser X más dos veces la razón. Si sumamos todo, me quedaría 3X más 3R igual 180 grados. De donde dividiendo entre 3 a todos los términos, me quedaría que la suma de X más R es igual a 60 grados. O sea, este ángulo es 60 grados. Este ángulo es 60 grados. Como sé que este es 90, como sé que acá es 90, por lo tanto la razón va a ser de 30 en 30. Este será 30 grados. La progresión es 30 más 30 de 60 más 30 90. Inclusive se podía deducir nada más. Pero he hecho una construcción algebraica acá que también me puede permitir resolver este ejercicio. Aquí tienen una práctica para que ustedes puedan afianzar un poco más acerca de los ángulos, los triángulos y los segmentos. Cualquier duda me escriben a través de la guía virtual y no se olviden que antes de desarrollar su prueba, hagan primero sus ejercicios para que así puedan hacerlo de una manera más rápida. Por lo demás, cuídense y saludos a todos. Alumnos del cuarto B.